Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este último programa del Don de la Fe de este año 2020. Estamos en el tiempo de la Navidad y yo estoy conversando gratamente en torno a María, la Virgen María, Madre de Dios, con Sayetna Ignacio Samaán. Él es arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Sayetna, una palabrita para nuestro amable público que ha de querer conocer qué es la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Pues la Iglesia Ortodoxa generalmente pues que tiene una común herencia junto con todas las iglesias tradicionales que empezaron desde nuestro Señor Jesucristo. Empezó la iglesia, vamos, en Pentecostés, así empezó una iglesia, una santa católica y apostólica, y nosotros de ahí pues estamos en 5 patriarcados. Al principio la Iglesia Ortodoxa era 5 patriarcados, pentarquía, que se crearon a partir este sistema a partir del siglo IV, de una manera que el patriarcado de Antioquía es uno de estos 5 patriarcados que estaban desde el principio, con un orden de jerarquía, vamos, que eran las iglesias de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Desde luego que en la Iglesia Ortodoxa hubo prédica más adelante también entre los pueblos eslavos, y se crearon más patriarcados durante la historia. El día de hoy hay 14 patriarcados en la Iglesia Ortodoxa, además de varias iglesias autocéfalas. De una manera que la unión, o más bien el sínodo de todos los patriarcas y los arzobispos de estas iglesias, forman lo que se considera la Iglesia Ortodoxa. Patriarcado de Antioquía es el sínodo local del Patriarcado de Antioquía, es conformado por todos los arzobispos y obispos que están en los países de Medio Oriente, en Siria, Líbano, Irak, y también en toda la inmigración que llegó a América Latina, a América del Norte, a Europa, a Australia. De allá se crearon 6 arquidiócesis en la diáspora, la que se llamó en algún momento diáspora. Nosotros ahora no la consideramos como diáspora, la consideramos como propagación, porque nosotros aquí no somos extranjeros. Vamos, la feligresía es mexicana. Propaganda Algunos que Fides. son... ¿Ah? Propaganda Fides. Exactamente, ese es como presencia. La propagación de la fe La a otros propagación de la fe. lugares. Así es. Entonces, la iglesia llegó con los inmigrantes que llegaron a principios del siglo XX aquí, y gracias a Dios se quedó aquí, y estamos tratando de ser lo que somos, y formamos parte del tejido religioso y social de los países en los que estamos, y tratamos de, con la presencia nuestra, mostrar y llamar la atención hacia una vida en la presencia de Dios. Sayetna, ayúdame con esto que voy a decir. Ajá. Lo voy a decir, me voy a aventurar. La primera misa que se celebró fue en Antioquía, presidida por San Pedro. O la primera misa que presidió San Pedro Ajá. fue en Antioquía. Sí. En esa enorme gruta que ahí está, donde hay un altar hasta nuestros días. Ajá. ¿Sí? Yo no tuve la dicha de estar en la ciudad de Antioquía, a pesar de que el patriarcado conserva el nombre de Antioquía desde el siglo XIII. El patriarcado fue trasladado a la ciudad de Damasco por los sismos de aquel entonces. Luego vino la ocupación otomana, y varios factores hicieron que a partir del siglo XIII pasó el patriarcado, la sede patriarcal, a la ciudad de Damasco, a pesar de que conservamos el título honorífico de Antioquía, que es la ciudad, como se llamaba antiguamente, la ciudad de Dios, y es la ciudad donde los cristianos, como dice en Hechos de los Apóstoles, fueron llamados por este nombre por primera vez. Cristianos. Como cristianos. Y es porque allá los cristianos de la ciudad de Antioquía hablaban mucho de Cristo. En todo decían: Cristo hacía esto, o cuando enseñaban, o cuando enseñaban a los hijos, o cuando hacían sus decisiones, siempre decían: Cristo, si hubiera estado así. Por decirlo tanto, los demás
Los llamaron cristianos. cristianos, estos los cristianos, ¿no? Pues a principios del siglo pasado en México, en la persecución religiosa, quienes se levantaron para defender la fe les llamaron cristeros. Ajá. Bueno, Sayedna, San Pedro fundó personalmente la iglesia de Antioquía, ¿sí? San Pedro y San Pablo. Nosotros en el logotipo de la iglesia se presentan San Pedro y San Pablo llevando la iglesia de Antioquía. Entonces, la iglesia que sale de Jerusalén a partir de Pentecostés, como nos ha dicho, Ajá. se dirige hacia Roma, hacia otros lugares, y llegan Pedro y Pablo a Antioquía y fundan la iglesia o la comunidad de Antioquía. Así es, Luego Pablo irá a Roma a fundarla en Roma, así es. pero primero Antioquía. Primero Antioquía. Y de hecho hay una anécdota cuando en algún momento visitó el siempre recordado arzobispo, el patriarca Ignacio IV, visitó a Roma, visitó al ¿Al Papa? Papa Juan Pablo II. Ajá, santo. Entonces, el San, Sí. en la Iglesia Católica San Juan Pablo. Entonces le dice el Papa, le dice, he aquí el sucesor de la primera iglesia fundada por Pedro, Por Pedro, visita al sucesor de la segunda ciudad fundada por Pedro. Ahí lo tiene. Así, ¿eh? Qué bonito es lo bonito, mire usted. La primera iglesia que fundó Pedro en Antioquía, la segunda iglesia que fundó Pedro en Roma. Vamos a profundizar. ¿Por qué María es Madre de Dios? ¿Dónde está el origen de este título? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Por qué la veneramos verdaderamente como tal? ¿Cuáles son los argumentos? Mire, en griego, Theotokos. La celebración de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, inició en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación el 1 de enero de la iglesia Santa María la Antigua en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, o la Theotokos en griego, que han sido encontradas en las catacumbas romanas. En el concilio de Éfeso del año 431, 200 obispos de todo el mundo reunidos en Éfeso, la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años, e iluminados por el Espíritu Santo, declararon que la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Y acompañados por todos los habitantes de la ciudad, portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el año 1931, con ocasión del 15º centenario del Concilio de Éfeso, el Papa Pío XI colocó la celebración de la fiesta mariana en el 11 de octubre. Posteriormente, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, la fiesta se elevó al rango litúrgico de solemnidad y se trasladó al 1 de enero para encuadrarla en el tiempo de la Navidad y para iniciar cada nuevo año bajo la protección de la Virgen María. San Cirilo de Alejandría hace notar que el Verbo de Dios viviente, subsistente, fue engendrado por la misma substancia de Dios Padre. Existe desde toda la eternidad, pero en el tiempo Él se hizo carne. Por eso se puede decir que nació de mujer. La doncella de Nazaret, la llena de gracia, al asumir en su vientre al niño Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo Jesús. La Madre de Dios, la que da a luz a Dios, aunque esta palabra en castellano sea un poco fuerte si la referimos a María, la paridora de Dios, ya, eso es, Así es. ¿sí? La que pare a Dios. Dios nunca ha sido parido, Ujú. ¿sí? En Navidad, nada más, por esta mujer, María, y ya. Y muy interesante lo que escuchamos en el video, Roberto. Además, cuando un santo sínodo define un dogma, no trae algo nuevo.
No es que trae algo nuevo a la fe. Cuando se usó, cuando se decidió, los padres en aquel entonces decidieron el uso de esta palabra, no estaban trayendo una palabra nueva que no estaba antes. El uso de la consideración de la Virgen como Madre de Dios es desde el Evangelio, como habíamos dicho. Pero vino el Santo Sínodo y definió que este término está conforme a la fe recibida desde, como dice la carta de San Judas, una vez y para siempre. La fe no se complementa, no es que empieza la fe pequeña en Pentecostés y después los apóstoles empiezan a inventar, los santos. La fe es entregada una vez y para siempre, es la misma. Y el Santo Sínodo confirma esta fe auténtica. Cuando dice Madre de Dios, esta es la fe evangélica, la fe desde la Biblia, que ella es la madre, la que parió, porque el parido en su seno es Dios. Entonces ella es la Madre de Dios. Además, estos padres conciliares en Éfeso no dijeron, vamos a reunirnos a ver qué es María. Estaban reunidos para resolver herejías con referencia a Cristo, Ajá. que si solo era Dios, que si solo era hombre, que si se disfrazó de hombre, que si recibió al Espíritu Santo en su bautismo, ¿no? Ajá. Vamos a resolver todo esto. Y resolviendo su divinidad y su humanidad, es que sale María, El término. ¿no? Sí, Entonces, dio a luz a Dios. Ajá. Ah, bueno, pues miren, entonces ella es Teotocos. A fin de Sí. cuentas, Roberto, en la iglesia no hay una cosa que es mariología, aunque usamos este término, ¿no? La mariología no está separada de la cristología. Lo que dijo usted, vamos, en un principio había algún obispo de la iglesia que es Nestorio, Ujú. que él dijo que la Virgen sí es madre de Cristo, pero no es madre de Dios. Él pensando, y esto lo llevó a pensar que Cristo es Dios a partir, recibió el Espíritu Santo a partir del bautismo. Mm. Entonces, eso para él significaba que cuando nació no era Dios. Entonces, la iglesia dijo, no, la fe entregada para nosotros no es así. Es que el nacido del vientre de la Virgen es Dios. Entonces, no es nada más es Cristo tocos, sino también es Theotokos. Por eso se enfatizó este término. Nestorio, este obispo Nestorio, incurre en esa herejía de negar la divinidad de Jesús. Y luego Arriano niega la humanidad de Jesús, ¿sí? Vamos, los dos son lo mismo. Al final de cuentas, los dos son lo mismo. Nestorio decía que Cristo recibió la divinidad en el bautismo. En cambio, Arios decía que el Logos, Cristo, es creado. Entonces, por eso la iglesia cuando pone dogma es para definir, como para proteger la fe, Ajá. entregada una vez y para siempre, repito, vale la redundancia, para proteger esta fe, lo coloca en palabras. Por eso la iglesia formuló el credo que dice, creo en un solo Dios, y después en el Señor Jesucristo, nacido, no creado. Esto en contrario. Él nació en el vientre de la Virgen, pero no tuvo como Dios, como el verbo de Dios, no tuvo inicio allá, ¿no? Por eso Él no es creado. Nunca el Hijo no es Hijo, el Hijo es Hijo para siempre. No hubo un momento en el que no existía, porque si hubo un momento en el que el Hijo no estuviera, entonces el Padre no era Padre en aquel momento. La paternidad de Dios Padre es sempiterna y la filialidad, el ser hijo del verbo de Dios también es sempiterna. Y buscando los padres conciliares en Éfeso, discutiendo, tomando acuerdos. Es Dios, es hombre, es que se llega, como decíamos, a su madre y es madre de Dios. Esto que está usted viendo, imagíneselo, pero en el siglo IV, en el concilio de Éfeso, no aquí con dos personas en la televisión, sino los padres conciliares hablando de esto. Una pausa, volvemos con más de María, Madre de Dios.